La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier. Está usted con su programa Comentando la Noticia. Un programa un poco especial porque hoy vamos a tratar solamente un tema, que es el que tenemos en pocos días, el desafío de ir a unas elecciones generales que nos da la oportunidad de revisar lo que se ha hecho, postular una hipótesis de que lo que venga sea mejor y en base a eso, pues tomar una decisión. Lo que sí es importante es que asistamos a la elección. Es muy importante que votemos y es sumamente importante que elijamos. La diferencia entre votar y elegir es muy grande. El derecho a votar lo tenemos, pero el elegir es algo que nosotros tenemos que ejercerlo. Es decir, tenemos que tener un tiempo para meditar qué es lo que vamos a elegir, a quién vamos a elegir, qué programa, qué propuesta, qué perspectiva. Porque no es lo mismo el 1 que el 2, que el 3, que el 8, que el etcétera. Estamos habituados a tener 15, 16 postulantes a la presidencia con sus respectivas propuestas cada uno y es evidente que no pueden ser iguales. Tenemos que llegar un poquito al meollo de la cuestión. ¿Qué es lo que propone fulano? ¿Qué es lo que propone sutano? Y entre esas alternativas, escoger lo que nos parezca mejor. Al decir que vayamos a votar, que ejerzamos nuestro derecho a una votación, es porque hagamos lo que hagamos, votemos o no votemos, votemos por uno o por otro, lo que salga nos va a afectar. Y nos va a afectar no como país solo, sino nos va a afectar personalmente, como ciudadanos. Nos va a afectar nuestra familia, nos va a afectar nuestros hijos, nuestros nietos, porque algunas de las políticas o de las propuestas de estos candidatos a lo mejor duran 5, 10, 15, 20 años. Entonces es sumamente importante que elijamos lo que nos parezca mejor para el país, para nosotros, para nuestras familias. Es decir, el futuro de alguna manera está en nuestras manos. Quejarnos después es cínico, es mentiroso, es falso, porque nosotros elegimos. Y si elegimos mal, bueno, los culpables somos nosotros. Si elegimos bien, pues nos tendremos que apuntar un tanto también nosotros. Es decir, supimos tener el coraje, la inteligencia y la claridad mental para elegir bien. Y el elegir bien no es elegir el bien en abstracto. No es el cielo, no es el otro mundo. Es la realidad de la vida del país sobre esta tierra. Es decir, vamos a elegir a algo que va a afectar nuestro comportamiento en nuestra sociedad, las relaciones con las otras personas en el país, la convivencia que tiene que haber entre los bolivianos y nos va a afectar en los proyectos y futuros que tengamos para adelante. Porque no es lo mismo que haya una libertad, si no absoluta, pero amplia, para que yo elija, para que yo compre lo que me da la gana, donde me da la gana, o mande a mis hijos a un colegio donde yo creo que está más acorde con lo que yo en mi casa, con mi mujer, con mi familia, voy asentando las bases para el nieto, para los demás. Yo tengo un derecho a escoger la educación que quiero para mis hijos. Bueno, si todo eso, como irse a comprar una quinta, como tener un lote, o hacerme una casa, o comprarme un coche, nadie me puede decir el modelo que tengo que comprar de coche. Yo lo compro según la plata que tengo, pues, entre el rojo, el amarillo, el verde, tal, y de una casa o de una marca o de otra. Todo ese ejercicio de libertades individuales se respetan fundamentalmente en una teoría política
social, económica, que se llama liberalismo. Todo lo que suene a libertades individuales es parte de esa doctrina general que es el liberalismo. Las otras opciones, donde me queda así de espacio para que yo decida, pero si antes tengo que pedirle un permiso al gobierno, un permiso al ministerio, un permiso a un instituto, llámese INRA, llámese lo que sea. Si tengo que pedirle permiso al distrito escolar, al director del departamental de educación, al viceministro y al ministro, para que en el colegio que yo elijo, pues hayan las propuestas que yo necesito para mi familia. La libertad de elegir en la educación pasa por si hay más Estado o menos Estado, más control o menos control. El Estado, por declaración, diríamos, por principio, es un interventor que empieza a regularle a uno que tiene que ir por la derecha en la calle, perfecto. Que tiene que ir a tal velocidad, perfecto. Van disminuyendo los riesgos. Y porque es algo que afecta a muchos. Yo no puedo decirle uno por uno a las personas que van por una carretera a qué velocidad van a ir. Entonces hay que ponerse de acuerdo en una norma que a todos más o menos nos limite, pues en este caso, la velocidad a la que vamos. O sea, hay justificaciones para que una entidad, que la elegimos también nosotros, pues de alguna manera ordene algunas cosas, nos limite nuestra libertad para la mejor convivencia y desarrollo en comunidad. De ahí a que ese instrumento que lo hemos creado nosotros, pues ya se meta en dónde tengo que invertir, en cuánto tengo que invertir, cuántos papeles tengo que hacer para que la propiedad de fulano pase a mi propiedad. Si son, como es habitual en este país, 20, 25, 30 pasos, tiempo que pierdo, plata que meto, y al final la plata que tengo que meter para que salga de una vez. Bueno, toda esa estructura que interviene en nuestra vida, hay, por supuesto, situaciones extremas, países donde no hay una capilla, un templo cristiano, y al revés, hay esas mismas religiones o modos de vida, propuestas de vida, están en otro lado y exigen que se los deje poner su templo o lo que sea, pues para practicar sus religiones, ¿no? Exigen un derecho que ellos no conceden en su país. Hay países donde no hay una sola capilla católica, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, los mismos piden que en París, en todo barrio, no solamente haya un templo de la religión esta que estamos refiriéndonos, sino que además las mujeres vayan con velo y no te dejan entrar a otro que no vaya con velo. Abiertos para pedir derechos y absolutamente dictadores en su terreno para que otros no ejerciten la misma libertad que ellos practican o exigen practicar en otro lado. Esta es diríamos, una diferencia fundamental a la hora de elegir el próximo gobierno dentro de pocos días. Si lo que tenemos es fundamentalmente estatismo, fundamentalmente la intervención del Estado en mi vida privada y en la vida privada de los ciudadanos individualmente, eso está dentro de la línea del marxismo, del comunismo, del socialismo, porque quieren ellos, no nosotros, ellos quieren imponer un modelo, cualquiera que sea, pero que va en definitiva a ejercer un control, un poder sobre los ciudadanos. No decidimos nosotros, deciden los funcionarios, los burócratas, en definitiva, los que tengan el poder en el Estado. Eso es socialismo, eso es comunismo, en último extremo. Esos son
los caminos que llevan a la dictadura. Porque tarde o temprano el que empezó mandando en su oficina, ve que puede ampliar su poder y mandar en 4 oficinas. Y obviamente que lo va a hacer. Va a mandar en 4 oficinas. Y después le crece más el pecho y quiere mandar ya no en 4 oficinas, en 4 edificios. Y así va la cosa hasta que quiere dominarlo todo. Es un instinto casi natural el querer tener más poder. Por eso, en las instituciones, en los países democráticos, se le ponen límites al ejercicio del poder. Hay órgano judicial, hay el legislativo, hay el ejecutivo como primera barrera. Es decir, no voy a hacer lo que me da la gana porque hay un control por parte de la justicia, hay un control de parte de la sociedad a través del legislativo. Obviamente, todos, insisto en esto, porque no nos hagamos ilusiones de que no, el dictador al final va a ser bueno. No hay dictador bueno, sea en poco o sea en mucho. No hay dictador bueno. No hay ninguna doctrina que proponiendo a una sociedad este modelo, después la ejerza de a poquito. Porque es bueno, se levantó de buen humor hoy día, entonces no va a mandar degollar a nadie. Pero mañana se levanta con almorranas y va a mandar a degollar pues a cuántos, ¿no? El ejercicio de la libertad está dentro de una línea que se llama liberal. Y lo que suena a intervención de parte del Estado, eso es centralismo, eso es socialismo, eso es marxismo, ya cuando se habla de la línea en lo económico. Ante esta disyuntiva, que yo la planteo como la primera, quiero desechar de que no elijamos a que nos cae simpático. Es que este es más flaco, este es más gordo, este habla bonito, este habla feo, este tiene, etcétera, etcétera, ¿no? No elijamos, no pongamos en la balanza condiciones que son absolutamente indispensables para elegir a un gobernante. Inteligencia, preparación, honestidad. Una persona que tenga tradición de respetar la ley, de respetar las normas, que son las mínimas normas que deben de haber para que haya convivencia, lo repito, no es para otra cosa. No es para que ellos tomen decisiones, es simplemente para que nos digan. El ejemplo más claro, en Bolivia se camina o se maneja por el lado derecho. En Inglaterra es por el lado izquierdo. Bueno, es una mínima indicación para que nos podamos ordenar y haya flujo de coches. Pero no es después a que nos digan, como he puesto el ejemplo, de qué modelo, de qué coche, de cuánta cilindrada, bla, bla. No. Para eso está el otro poder que lo controla. Y está el de la justicia, que controla a los dos. Y el de la justicia tiene que ser controlado, pues, también por el legislativo. Pero en cualquier lugar puede estar la llave del poder. Si hay un ejecutivo fuerte, bueno, va a tratar de mandar él, ¿no? Si es el legislativo el que tiene el control y el poder, pues va a bloquear a los otros dos. Va a controlar, pero puede llegar a bloquear. Si es una justicia corrompida, gente mal escogida, mal elegida. Bolivia es uno de los pocos países en el mundo que elige por votación a los jueces y fiscales, a todos los funcionarios del Poder Judicial. Uno de los pocos, y es uno de los que ha fracasado rotundamente en crear una justicia mejor o un mejor modelo. En todas partes del mundo se eligen a las personas más competentes. No porque es del partido, no porque está recomendado, no porque tiene más plata, sino porque es competente en la comprensión de las leyes y va con su honestidad, administrar que cada uno reciba lo que corresponde en cualquier situación. Esto es, yo diría que lo fundamental a la hora de enfrentar unas elecciones. Si queremos
un gobierno justo, que dé a cada uno lo suyo, que está ligado a lo que es capaz cada uno, pues no todos somos iguales. Esto es lo fundamental, decía, para plantearse ante un proceso electoral y unas elecciones. Tenemos que elegir en pocos días y estas las grandes definiciones. No vamos a ir a escoger al más simpático, al más chistoso, al que nos trajo el mejor conjunto al cierre de la campaña. Se pueden traer grupos de México, de Argentina, no sé de dónde, peruanos, o agarrarse al más famoso dentro del país de los nacionales. No es con bailecitos, no es con tamboritas, tampoco es con guainos y con cuyaguayas y no sé qué más. No es, como tampoco es tener bellísimas candidatas, guapísimos candidatos. No es eso. Repito, tenemos que elegir valores intelectuales, personales de conducta, y tenemos que elegir gente que por tradición, porque ya se lo conoce, pues tenga una hoja limpia. Más de una vez pensamos que cuando se piden currículum vitae, es decir, salí bachiller, estudié tal cosa, gané este concurso, o ejerzo esta profesión, tengo este cargo, y así he ido ascendiendo, ¿verdad? A estos otros donde dice, a ver, ¿cuánto robé? ¿Cuánto tiempo estuve? Estuve 3 días en cada cargo, porque metí la mano y ya me tuve que ir o me sacaron, o no repartí suficiente y entonces, claro, afuera, o sos el que reparte bien y entonces ahí estás empoltronado en el cargo, venga quien venga, porque rapidito repartís. O sea, hay gente que no tiene currículum, tiene prontuarios. ¿Qué es lo que tienen los delincuentes? Tenemos que informarnos. Hay cosas demasiado evidentes. Gente que en cuanto uno se entera de que fulano ha sido nombrado tal, se agarra la cabeza. Pero si sabe que la patea a la mujer, que ha tenido broncas aquí, que chocó y atropelló y mató y además quedó libre, que robó en tal banco. Oiga, pero ¿cómo va a ir ese tipo a un cargo público? Tenemos que enterarnos un poquito más detalladamente de los antecedentes de cada uno de los candidatos para elegir mejor. No elegiremos lo perfecto, pero tenemos que hacer un esfuerzo por elegir lo mejor que haya dentro de lo que se ofrece. No olvidemos que muchos están candidateando ahora, ya hablando más concreto, gente que ya esto lo pisoteó, lo atropelló, lo violó 1, 2, 3, 100 veces. Esto es una primera aproximación a decir, a este yo no lo voto. Ha dado señales en la vida de respetar las leyes, respetar la Constitución. Ese tipo tiene que estar vetado de por vida para un cargo público. Porque si ya no fue una cosa pequeña, sino se violó derechos constitucionales o cualquier artículo en la Constitución y en ejerciendo una función pública, tiene que estar descartado. No podemos ir a decir, este nos va a gobernar, pero ¿con qué nos va a gobernar si no respeta ninguna ley? Va a hacer lo que le dé la gana. Es un gobernante que va a manejar a capricho o a vicio, según su vicio de cada día o de cada noche, pues ejercerá mañana tal cosa, hágase tal cosa, ¿no? Tenemos que pensar muy seriamente antes de elegir las personas que al país le pueden proponer inmediatamente paz, tranquilidad, concordia, convivencia pacífica, y los que van a ir a meter odio. En Bolivia estamos hasta aquí, llevamos años y años, decenas de años, enfrentados las regiones, los pueblos, las etnias, las naciones que están reconocidas en la Constitución, pero que no se respetan en los hechos. Unos tienen más
poder y más derechos que otros. Estamos envenenados de esta doctrina indigenista que no sé por qué, divina decisión, pues quieren tener más derechos que los demás. Y con esa convicción hacen la vida imposible en este país. Porque ellos tienen que estar siempre por encima de todo lo demás. Y es una ley que no conocemos, la que a ellos, mirando al sol, mirando a la luna, mirando a la montaña, concluyen que tienen que hacer tal cosa, ¿no? O sea, no podemos ir a una sociedad irracional. Además, con la experiencia que hemos tenido de indigenismo, cuando ha sobrepasado de alguna manera el poder de los indígenas en Bolivia, han ido después a hacer barbaridades, como hemos visto en este régimen de 20 años, como fue la del Timnis, atropellar, violar, separar niños de sus madres, de su familia, mandarlos en una camioneta a donde nunca habían pisado, ni saben ni quién vive, ni quiénes hay allá. Separaron familias de por vida, gente que no se ha vuelto a encontrar. Han matado gente indígena. Entonces, todos estos versos que nos vienen a decir que los indígenas, los campesinos, pero si cuando ya están en el poder no han hecho nada, sino más bien lo contrario, de humillar al campesino, no ayudarlo en sus necesidades, estar con delincuentes permanentemente, donde han humillado y han hecho hasta desaparecer etnias, naciones en el país, indígenas. Nos hemos cansado en La Voz Universal y en este programa de presentar casos de los representantes de los pueblos indígenas mayoritarios en el oriente que están peor que antes. Ya han pasado 20 años. ¿Y qué mejoras han tenido? Bueno, ellos nos lo han dicho más de una vez. Están igual o peor. Todo está documentado. O sea, no hay que inventarse nada. Son publicaciones serias que nos han ido dejando huellas del transcurso de ciertas autoridades, de ciertos movimientos, de ciertos grupos sociales o de ciertos partidos o como se llamen los grupos políticos que los representan. Ese verso no tiene que ir más. Es un baldón, es decir, es algo en contra más bien de la gente que habla, que sale hablando como el resucitador de los muertos, pero si ya demostró durante mucho tiempo que más bien lo que hace es acumular cada vez más muertos. Muertos, latrocinios, avasallamientos. Bueno, como lo que nos hace en el verso permanente de que los imperialismos y ante los españoles y la colonización y el patriarcado y el matriarcado y la no sé qué cosa. Oiga, que lean algo en serio para que sepan en qué consistió la colonización, descubrimiento y colonización de América. Y van a ver que la mayor parte de los eslogans son falsos. Como alguien decía, si hubieran venido los ingleses acá, muchísimos de estos líderes indígenas no existirían porque los hubieran matado, porque eso los pasaron por las armas rapidito. Están vivos porque a sus padres se los respetó en un régimen que era mucho más abierto, más comprensivo, y venía la cristianidad por detrás, que hacía desde el principio respetar en lo que era en ese momento lo más vital, que era la vida, pues a los pueblos que se iban descubriendo. De hecho, uno se sorprende que en América Latina hay universidades desde el siglo XV, XVI, ¿no? Nada más llegar a América ya hubieron escuelas, institutos y pronto universidades que perviven hasta ahora. Si la preocupación era educar, enseñar, bueno, es mucha diferencia en otros lugares donde, porque no votás a quien te han instruido, resulta que te dan una paliza si es que no te matan, ¿no? Si no obedeces algo que dijeron en el sindicato, te apalean, te dan una paliza, o también a lo mejor se les va la mano y te matan. O sea, mucho más humana
se va a encontrar la colonización, que a veces lo que vivimos en los tiempos actuales, promovido por ciertas líneas políticas, que tienen una convicción mentirosa. Por un lado prometen el cielo y la tierra, y por otro lado todo lo resuelven a tiros, a balas, a patadas, con cárcel, etc. Bueno, no es el momento para que nos extendamos en esta dilación o dilatada defensa o combate contra una ideología u otra. Pero hay de sobra obras importantes. Uno de ellos, Mitos y Realidades en América Latina, que vale la pena leerlo, ya no dará tiempo de aquí hasta las elecciones, pero que nos van mostrando cómo, si uno ve la historia del liberalismo y qué es lo que ha pasado, qué ha hecho, cómo el mundo cambió desde el punto de vista material. Pasó después de historia entera de la humanidad sin mejorar las condiciones materiales de la gran mayoría de la población, a ser una sociedad más igualitaria, porque la gente tiene su casa, tiene su coche, tiene su heladera, tiene su escuela, tiene su mercado, y cómo el mundo entero cambió y cómo se desarrolló en poquísimo tiempo, cuando habían pasado miles de años donde el pobre era pobre y el que tenía el poder pues tenía los demás, ¿no? Tenía todo. Bueno, se va a hacer muy largo si seguimos, porque no se trata de darles todos los ejemplos, pero sí la línea general. Tenemos publicaciones que nos muestran una realidad muy diferente a la que normalmente se maneja en las campañas. Podemos ver cómo hay ideologías que durante 100 años ya, documentadas, conocidas, difundidas, etc., pues han dejado pueblos en la miseria, pueblos con miles de muertos, millones de muertos. No nos olvidemos cómo se instauró Mao Zedong en la China. Le dijeron que iba a costar 100 millones de muertos y él dijo, adelante. Después, todos contentos porque no fueron más que 60 millones de muertos, pero son 60 millones de muertos lo que consiguió imponerse para que se imponga una doctrina como la del marxismo en China. Y así, en Ruanda se degollaron 3 a 4 millones de personas en 2 años. Y eso era para ahorrar balas. Le cortaba la cabeza nomás. Bueno, esas doctrinas, que es probadamente ya en contra de la naturaleza humana, de las libertades humanas, etc., no pueden ser apoyadas. Deberían de entrar en nuestro cerebro, nosotros hacer el cálculo suficiente, distinguir una cosa de otra y elegir a conciencia. Quisiera cerrar este comentario con la mejor buena voluntad, tratando de ayudar a la mejor convivencia de los bolivianos, abrir las posibilidades de un desarrollo más sostenido, que no dependa del capricho. Lo hemos visto anoche, cómo se aprueba un convenio sobre un recurso natural que se considera que va a ser la primera arma para solucionar la crisis económica del país, y se lo aprueba faltando 4 o 5 días para cambiar el gobierno, a patadas y a puñetes, arrastrando mujeres de los cabellos. O sea, no podemos apoyar eso, que siga eso, porque el camino de esos estatismos, de esos centralismos, es la dictadura. Y no ocurre en Bolivia solo, ocurre en todo país, en toda región, en cada continente donde se plantea la disyuntiva entre libertad o autoritarismo, centralismo, dictadura. Muchas gracias. Les deseo lo mejor el próximo domingo. Por favor, pensémoslo bien. Comentando la noticia con Daniel Pasquier.